noches. Qué placer poder juntarnos nuevamente y seguir meditando en este maravilloso libro que estamos viendo, Crónicas, Primera Crónicas. Ya llegamos al capítulo 14 y donde estamos mirando la vida de este hombre que Dios levantó. Estamos hablando del rey David. Ya vimos las consecuencias, cómo él llegó al reinado, pero hoy vamos a ver algo, cómo la gente se va acoplando a él y van haciendo las cosas en conjuntos. Están juntos y unánime, es decir, que hay un pensamiento que ellos están llevando adelante frente al reinado de Israel. Y aquí en el capítulo 14 nos encontramos con Hiram, rey de Tiro, que dice: envió a David una embajada que le llevó madera de cedro, albañiles y carpinteros para construir un palacio. Con esto David se dio cuenta de que el Señor, por amor a su pueblo, lo había establecido a él como rey sobre Israel y había engrandecido su reino. Es decir, que dos personas se unen, un pueblo pequeño, el de Hiram, del rey de Hiram, pero tenía algo en particular, tenía las mejores maderas para construir un palacio y tenía los mejores carpinteros y albañiles y los puso a disposición de David para construir el gran palacio de Israel. Ese palacio donde iba a estar el reinado, donde iba a convivir David en ese tiempo que le tocaba reinar. Pero también vemos más adelante en este capítulo que pasa algo que es muy frecuente, que siempre sucede en los hijos de Dios. El enemigo no descansa. El enemigo no duerme. Los filisteos siempre ocupados cómo atacar y destruir a Israel. Y se preparan para una emboscada. Y David, antes de salir a la guerra, toma la mejor decisión delante de Dios y conversa con Dios para saber si tiene que salir a pelear o no tiene que salir a pelear. Y Dios le dice que él tiene que salir a pelear, y pelea y logra la gran batalla y la gana. Pero como decimos siempre, que en la vida de los hijos de Dios siempre hay problemas, dificultades, angustias y tristezas. Y estos filisteos muchos habían muerto, pero muchos habían vuelto a sus lugares. Se quedaron, como decimos comúnmente aquí en la Argentina, se quedaron con la sangre en el ojo. Y no se rindieron, sino que prepararon un segundo ataque. Y otra vez David, antes de tomar la definición de si lo tiene que atacar o no los tiene que atacar, consulta nuevamente a Dios. Y Dios le dice que espere un poco, que Él le va a dar la señal para poder salir y atacar en Hebrón. Y se prepararon para ir a atacar. Y se pusieron a las órdenes de David. Y ahí estuvieron esperando el momento adecuado. Y Dios le dio una señal muy linda a David, que cuando sentían en la copa de los árboles un ruido, que ahí era el momento adecuado para poder atacar. ¿Por qué Dios le dio esa señal? Porque Dios nunca va a la retaguardia, sino que Dios va siempre adelante. Y Dios se movió en las copas de los árboles, en las popas de los árboles, y atacó al pueblo, y salieron todos corriendo, espantados, y hubo libertad
para que el pueblo haga lo que tenía que hacer, y David tiene la segunda batalla. Y culmina el capítulo con algo muy lindo que quiero compartirlo con ustedes. Dice el versículo 15: tan pronto como oigan el ruido como de pasos sobre la copa de los árboles, atácalos, pues eso quiere decir que Dios va al frente de ti para derrotar al ejército filisteo, para derrotar al enemigo. Así lo hizo David. Esta palabra es la que me quiero frenar un poquitito en esta noche. David no cuestionó el sistema, sino que hizo como Dios le había mandado. Y así es, queridos hermanos. Esto es lo que nos quiere enseñar Dios, que nosotros tenemos que estar a disposición de Dios y no Dios a disposición nuestra. Cuando Dios nos dice marchen, tenemos que marchar. Cuando Dios nos dice actúen, tenemos que actuar. Cuando Dios nos manda a hacer una tarea, la tenemos que hacer sin preguntar. ¿Por qué digo esto? Porque el que manda es el Señor. Dice Dios, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la palabra de Dios. Y esa palabra tiene que estar grabada no solamente en nuestras mentes, sino en nuestro corazón. Cuando la palabra de Dios está grabada en nuestro corazón, no hay enemigo que nos pueda vencer, porque Dios va siempre al frente de nosotros. Y cuando Dios dice marchemos, nosotros tenemos que marchar. Así es la tarea en la obra del Señor. Juntos y unidos. Dos pueblos se unieron para un palacio y David se unió al proyecto de Dios para vencer al enemigo y llegar a tener una victoria que engrandece al pueblo de Dios. Así estamos en estos tiempos nosotros. Estamos para engrandecer el nombre de Dios. Dios nunca deja a sus hijos solos, pero sí siempre Dios va al frente de nosotros. Y Jesús nos deja una palabra muy linda. El que me sigue no andará a oscuras. Hay que seguirlo al Señor. Hay que apropiarse del Señor. Y cuando el Señor nos dice, marchemos, vayamos con firmeza. No pongamos excusas, porque el enemigo siempre nos quiere hacer titubear. Por el frío, por el calor, por el viento, por la lluvia, por la pandemia, por todas las cosas que puedan suceder en este mundo. Pero si tenemos a Dios en nuestros corazones y Él nos guía todos los días y nos lleva de triunfo en triunfo. ¿Por qué? Porque Él es aquel que conduce el barco de la iglesia, el barco de nuestra vida, el barco de nuestra eternidad. Así que yo te invito en esta noche, con sinceridad, miremos este capítulo. Es cortito, tiene 17 versículos, creo que así, pero en eso encontramos la grandeza de Dios, y encontramos el poder de Dios, y encontramos el consejo de Dios. Simplemente leer, obedecer y marchar. Y la victoria viene segura. Que Dios te bendiga en esta noche, que tengas un buen descanso y que te prepares, porque la batalla hay que pelearla todos los días.